Capítulo 46. Cómo el hermano Pacífico, estando en oración, vio subir al cielo el alma de su hermano humilde. En la misma provincia de las Marcas hubo, después de la muerte de San Francisco, dos hermanos carnales en la orden. El uno se llamaba hermano humilde y el otro hermano pacífico, ambos de gran santidad y perfección. El uno moraba en el eremitorio de Sofiano y murió allí, el otro en un convento muy distante. Plugo a Dios que el hermano pacífico, estando un día en oración en un lugar solitario, fue arrebatado en éxtasis y viera subir derechamente al cielo en un instante el alma de su hermano humilde, sin ningún retraso ni impedimento, y ello en el mismo momento de separarse del cuerpo. Muchos años después sucedió que dicho hermano pacífico fue enviado al mismo eremitorio de Sofiano, donde había muerto su hermano. Por aquel tiempo los hermanos, a petición de los señores de Brunforte, abandonaron el lugar para ir a otro convento, llevando consigo, entre otras cosas, los restos de los santos hermanos que habían muerto allí. Al llegar a la sepultura del hermano humilde, su hermano pacífico tomó los huesos, los lavó con buen vino. Después los envolvió en un lienzo blanco y los besó entre lágrimas con gran reverencia y devoción. Los demás hermanos se admiraron mucho de esto y no les pareció ejemplar aquel modo de obrar de un hombre de tanta santidad como él, pues parecía que lloraba su hermano más bien por amor sensible y mundano, y que mostraba mayor devoción a las reliquias de su hermano que a las de los otros hermanos de hábito, que no habían sido de menor santidad que el hermano humilde. Y sus restos no eran menos dignos de respeto que los de éste. Conociendo el hermano pacífico el mal pensamiento de los hermanos, les dio satisfacción con humildad, diciéndoles: hermanos carísimos, no debéis extrañaros de que haya hecho con los huesos de mi hermano lo que no he hecho con los otros. No me he dejado llevar, gracias a Dios, como vosotros pensáis, de amor carnal, sino que he obrado así porque cuando mi hermano pasó de esta vida, hallándome en oración en lugar desierto y lejano de él, vi cómo su alma subía derechamente al cielo. Por esto tengo la certeza de que sus huesos son santos y de que un día estarán en el paraíso. Si Dios me hubiera concedido la misma certeza sobre los otros hermanos, hubiera mostrado la misma reverencia a sus huesos. A la vista de su devota y santa intención, los hermanos quedaron muy edificados de él y alabaron a Dios, que lleva a cabo cosas tan maravillosas en sus santos. En alabanza de Cristo. Amén. Capítulo 47. Un santo hermano a quien cuando estaba para morir se apareció la Virgen María con 3 redomas de electuario y lo sanó. En el mismo eremitorio de Sofiano
Hubo antiguamente un hermano menor de tan gran santidad y gracia que parecía totalmente endiosado y frecuentemente estaba arrobado en Dios, y sucedía que mientras se hallaba todo elevado en Dios, porque poseía en grado notable la gracia de la contemplación, venían a él los pájaros de toda especie y se posaban confiadamente en sus hombros, cabeza, brazos y manos, poniéndose a cantar maravillosamente. Él era muy amante de la soledad y raras veces hablaba, pero cuando le preguntaban alguna cosa, respondía con tal gracia y sabiduría que más parecía ángel que hombre, y vivía muy entregado a la oración y a la contemplación. Los hermanos le profesaban gran reverencia. Terminado el curso de su vida virtuosa, este hermano cayó enfermo de muerte por divina disposición, hasta el punto de no poder tomar nada. Por otro lado, él rehusaba recibir ninguna medicina terrestre, sino que ponía toda su confianza en el médico celestial Jesucristo bendito y en su bendita Madre, de la cual mereció por la divina clemencia ser milagrosamente visitado y consolado. Porque hallándose en cama, preparándose para la muerte con todo el corazón y con la mayor devoción, se le apareció la gloriosa Virgen María, rodeada de gran muchedumbre de ángeles y de santas vírgenes, en medio de maravilloso resplandor, y se acercó a su cama. Al verla, él experimentó gran consuelo y alegría de alma y de cuerpo, y comenzó a suplicarle humildemente que rogara a su amado Hijo que por sus méritos lo sacara de la prisión de esta carne miserable. Y como prosiguiera en esta súplica con muchas lágrimas, le respondió la Virgen María llamándolo con su nombre: «No temas, hijo, que tu oración ha sido escuchada, y yo he venido para confortarte antes de tu partida de esta vida». Había junto a la Virgen María 3 santas vírgenes que traían en la mano 3 redomas de electuario, de un perfume y de una suavidad inexplicables. La Virgen gloriosa tomó una de las redomas y la abrió, y toda la casa se llenó de fragancia. Con una cuchara tomó del electuario y se lo dio al enfermo. Este, no bien lo hubo gustado, sintió tal confortación y tal dulzura que no parecía que su alma estuviera en el cuerpo. Por ello comenzó a decir: «Basta, basta, Madre dulcísima y Virgen bendita, salvadora del género humano. Basta, curadora bendita, que no puedo soportar tanta dulcedumbre». Pero la piadosa y benigna Madre siguió ofreciéndole y haciéndole tomar el electuario. Vaciada la primera redoma, la bienaventurada Virgen tomó la segunda y metió la cuchara para darle. Él, gimiendo dulcemente, le decía: «Oh Beatísima Madre de Dios, si mi alma está ya casi del todo derretida por la fragancia y la suavidad del primer electuario, ¿cómo voy a poder soportar el segundo? Por favor, oh bendita entre todos los santos y ángeles, no me des más. Prueba, hijo mío, un poco todavía de esta segunda redoma,
insistió Nuestra Señora. Y dándole un poco más, le dijo: ahora ya te basta con lo que has tomado, hijo. Ánimo, hijo mío, que pronto vendré por ti y te llevaré al reino de mi Hijo, que siempre has buscado y deseado. Dicho esto, se despidió de él y se fue. Y él quedó tan confortado y consolado por la dulzura de aquel medicamento, que se mantuvo en vida saciado y fuerte por algunos días sin ningún alimento corporal. Al cabo de unos días, mientras se hallaba hablando alegremente con los hermanos, con gran alegría y júbilo, pasó de esta vida miserable a la vida bienaventurada. Amén. Capítulo 48. Cómo el hermano Jacobo de Masa vio bajo la forma de un árbol a todos los hermanos menores del mundo. El hermano Jacobo de Masa, a quien Dios abrió la puerta de sus secretos y dio a perfección la ciencia y la inteligencia de la divina escritura y de las cosas que están por venir, fue de tanta santidad que los hermanos Gil de Asís, Marcos de Montino, Junípero y Lúcido dijeron de él que no conocían en el mundo a nadie más grande ante Dios. Yo tuve gran deseo de ver a este hermano Jacobo, porque habiendo rogado al hermano Juan, compañero del hermano Gil, que me explicase ciertas cosas del espíritu, él me dijo: si quieres ser informado en la vida espiritual, procura hablar con el hermano Jacobo de Masa, porque el hermano Gil deseaba recibir luz de él, y no se puede ni añadir ni quitar nada a sus palabras, ya que su mente ha penetrado los secretos celestiales y sus palabras son palabras del Espíritu Santo. No hay hombre sobre la tierra que yo desee tanto ver. Este hermano Jacobo, en los comienzos del gobierno del ministro general Juan de Parma, estando una vez en oración, fue arrebatado en Dios y permaneció 3 días en arrobamiento, abstraído totalmente de los sentidos corporales, tan insensible que los hermanos dudaban si estaría muerto. En aquel rapto le fue revelado por Dios lo que había de suceder respecto a nuestra orden. Por eso, cuando yo tuve noticia, aumentó mi deseo de verle y de hablar con él. Y cuando quiso Dios que se me ofreciera oportunidad de hablarle, yo le rogué en estos términos: si lo que yo he oído de ti es verdad, te ruego que no me lo ocultes. He oído que cuando estuviste 3 días casi muerto, Dios te reveló, entre otras cosas, lo que había de suceder en esta nuestra orden. Esto lo ha dicho el hermano Mateo, ministro de las Marcas, a quien tú lo descubriste por obediencia. Entonces el hermano Jacobo, con mucha humildad, confirmó que cuanto decía el hermano Mateo era verdad. Y lo que dijo el hermano Mateo, ministro de las Marcas, es lo siguiente: sé de un hermano a quien Dios ha revelado todo lo que ha de suceder en nuestra orden, porque el hermano Jacobo de Masa me ha manifestado y dicho que después de haberle revelado Dios muchas cosas sobre el estado de la Iglesia militante,
tuvo la visión de un árbol hermoso y grande y muy fuerte, cuyas raíces eran de oro, y sus frutos eran hombres, todos hermanos menores. Sus ramas principales estaban distribuidas según el número de las provincias de la orden. En cada rama había tantos hermanos cuantos había en la provincia por ella representada. Entonces supo el número de todos los hermanos de la orden y de cada provincia, con sus nombres, edad, condiciones y oficios, grados y dignidades, así como las gracias y las culpas de todos. Y vio al hermano Juan de Parma en la copa del tronco del árbol, y en las copas de las ramas que rodeaban el tronco estaban los ministros de todas las provincias. Después vio cómo Cristo se sentaba en un trono grandioso y de una blancura deslumbrante, y cómo llamaba a San Francisco y le daba un cáliz lleno de espíritu de vida, y lo enviaba, diciéndole: vete a visitar a tus hermanos y dales de beber de este cáliz del espíritu de vida, porque el espíritu de Satanás se va a levantar contra ellos y los va a sacudir, y muchos de ellos caerán y no volverán a levantarse. Y Cristo dio a San Francisco 2 ángeles para acompañarle. Vino pues San Francisco y comenzó a dar de beber del cáliz de la vida a sus hermanos. Lo ofreció primero al hermano Juan, quien lo tomó en sus manos y lo bebió todo de un sorbo muy devotamente. Al punto se volvió todo luminoso como el sol. Después siguió San Francisco, dándolo a beber a todos los demás. Y eran pocos los que lo recibían y lo bebían con el debido respeto y la debida devoción. Los que lo recibían con devoción y lo bebían todo, al punto se volvían resplandecientes como el sol. Los que lo derramaban todo y no lo recibían con devoción, se volvían negros y oscuros, deformes y horribles a la vista. Los que en parte lo bebían y en parte lo derramaban, se volvían en parte luminosos y en parte tenebrosos, más o menos según la cantidad que habían bebido o derramado. Pero quien más resplandeciente aparecía era el hermano Juan, que había apurado más que ninguno el cáliz de la vida, que le había hecho contemplar más profundamente el abismo de la infinita luz divina, en la cual había conocido las adversidades y la tempestad que había de levantarse contra aquel árbol, hasta sacudirlo y derribarlo con todas sus ramas. Por esto el hermano Juan dejó la copa del tronco en que se hallaba, y descendiendo debajo de todas las ramas, fue a esconderse al pie del tronco del árbol, y allí se estaba a la espera de lo que iba a suceder. Y el hermano Buenaventura, que había bebido una parte del cáliz y había derramado la otra parte, subió al mismo lugar de la rama de donde se había bajado el hermano Juan. Estando allí, las uñas de las manos se le volvieron uñas de hierro agudas y tajantes como navajas de afeitar. Luego dejó el lugar a donde había subido y trataba de lanzarse lleno de ímpetu y furor contra el hermano
Juan con intención de hacerle daño. Al verse en peligro, el hermano Juan gritó con fuerza y se encomendó a Cristo, que estaba sentado en el trono. Cristo, al oír el grito, llamó a San Francisco, le dio un pedernal cortante y le dijo: «Ve y con esta piedra córtale al hermano Buenaventura las uñas con las que quiere arañar al hermano Juan, para que no pueda hacerle daño». San Francisco fue e hizo como Cristo le había ordenado. Después de esto sobrevino una tempestad de viento que sacudió el árbol con tanta violencia que los hermanos caían a tierra, siendo los primeros en caer aquellos que habían derramado todo el cáliz del espíritu de vida, y eran llevados por los demonios a lugares de tinieblas y tormentos. Pero el hermano Juan, junto con los que habían bebido todo el cáliz, fueron transportados por los ángeles a un lugar de vida, de luz eterna y de esplendorosa bienaventuranza. El dicho hermano Jacobo, que presenciaba la visión, entendía y discernía particular y distintamente todo cuanto estaba viendo con los nombres, condiciones y estado de cada uno con toda claridad. Aquella tempestad duró tanto que derribó el árbol y se lo llevó el viento. Pasada la tempestad, de la raíz de este árbol, que era de oro, brotó otro árbol todo de oro, el cual produjo hojas, flores y frutos de oro. De este árbol y de su expansión, de su profundidad, belleza, fragancia y virtud, es mejor ahora callar que hablar. En alabanza de Cristo. Amén. Capítulo 49. Cómo Cristo se apareció al hermano Juan de Alverna. Entre los muchos santos y sabios hijos de San Francisco, que como dice Salomón son la gloria del Padre, floreció en nuestros tiempos en la provincia de las Marcas el venerable y santo hermano Juan de Fermo, el cual, debido al mucho tiempo que moró en el lugar santo de Alverna, donde pasó de esta vida, era llamado también hermano Juan de Alverna. Fue hombre de vida extraordinaria y de gran santidad. Este hermano Juan, siendo aún niño seglar, anhelaba con todo el corazón la vida de penitencia, que ayuda a mantener la pureza de alma y de cuerpo. Desde muy pequeño comenzó a llevar un cilicio muy áspero y una argolla de hierro a raíz de la carne y a practicar una gran abstinencia. En particular, cuando estaba con los canónigos regulares de San Pedro de Fermo, que vivían espléndidamente, huía de las delicias corporales y maceraba su cuerpo con una abstinencia rigurosa. Pero tenía compañeros que le zaherían de continuo, le quitaban el cilicio y le impedían de muchas maneras su abstinencia, por lo cual, inspirado por Dios, pensó en dejar el mundo con sus amadores y ofrecerse por entero en los brazos del crucificado, vistiendo el hábito del crucificado San Francisco, y así lo hizo.
Recibido todavía niño en la orden y confiado al cuidado del maestro de novicios, llegó a ser tan espiritual y devoto que algunas veces oyendo al maestro hablar de Dios, su corazón se derretía como la cera junto al fuego y se enardecía en el amor divino con tal suavidad de gracia que no pudiendo estar quieto ni soportar tanta dulcedumbre, se levantaba y como ebrio de espíritu corría por el huerto, por el bosque o por la iglesia, según le empujase el ardor y el ímpetu del espíritu. Después, andando el tiempo, la gracia divina hizo crecer a este hombre angélico de virtud, en dones celestiales y en divinas revelaciones y visiones, en tal grado que en ocasiones su alma era elevada unas veces a los esplendores de los querubines, otras a los ardores de los serafines, otras a los goces bienaventurados, otras a los abrazos amorosos y extremos de Cristo. Y esto no sólo por fruición espiritual interior, sino también por manifestaciones exteriores y goces corporales. Una vez, sobre todo, la llama del amor divino encendió su corazón de manera extrema y duró esta llama en él por 3 años. En este tiempo recibió admirables consolaciones y visitas divinas y con frecuencia quedaba arrobado en Dios. En una palabra, parecía todo inflamado y abrasado en el amor de Cristo. Esto sucedió en el Monte Santo de Alberna. Pero como Dios tiene cuidado especial de sus hijos, dándoles, según la diversidad de los tiempos, unas veces consolación, otras tribulación, ora prosperidad, ora adversidad, tal como Él ve que les conviene para mantenerlos en humildad, o también para avivar en ellos el deseo de las cosas celestiales. Plugo a la divina bondad a los 3 años retirar al hermano Juan ese rayo y esa llama del divino amor, y le privó de toda consolación espiritual, con lo cual el hermano Juan quedó sin luz y sin amor de Dios, todo desconsolado, afligido y apenado. Por esta razón iba lleno de angustia por el bosque, yendo de acá para allá, llamando con la voz, con lamentos y suspiros al amado esposo de su alma, que se le había ocultado alejándose de él, y sin cuya presencia no podía hallar su alma quietud ni reposo. Pero en ningún lugar y de ninguna manera podía hallar al dulce Jesús, ni volver a engolfarse en aquellos suavísimos solaces espirituales del amor de Cristo a los que estaba habituado. Esta tribulación le duró muchos días, durante los cuales él continuó llorando y suspirando y suplicando a Dios que le devolviese por su misericordia al amado esposo de su alma. Por fin, cuando plugo a Dios dar por suficientemente probada su paciencia y encendido su deseo, un día en que el hermano Juan iba por el bosque de esa forma, afligido y atribulado, cansado, se sentó apoyado a una haya y permaneció con el rostro bañado en lágrimas, mirando hacia el cielo, cuando he aquí que de pronto se le apareció Jesucristo ahí cerca,
en la misma senda por donde había venido el hermano Juan, pero no decía nada. Al verlo el hermano Juan y reconociendo bien que era Cristo, se lanzó enseguida a sus pies y comenzó a suplicarle deshecho en llanto y con gran humildad. Ven en mi ayuda, Señor mío, porque sin ti, Salvador mío dulcísimo, yo me hallo en tinieblas y en llanto. Sin ti, Cordero mansísimo, me hallo en angustias y temores. Sin ti, Hijo de Dios altísimo, me hallo en confusión y vergüenza. Sin ti yo me siento privado de todo bien y ciego porque tú eres Jesús, verdadera luz del alma. Sin ti yo me veo perdido y condenado, porque tú eres vida de las almas y vida de las vidas. Sin ti soy estéril y árido, porque tú eres la fuente de todo bien y de toda gracia. Sin ti yo me siento desolado, porque tú eres Jesús, nuestra redención, nuestro amor y nuestro deseo, pan que da fuerzas y vino que alegra los corazones de los ángeles y los corazones de todos los santos. Lléname de tu luz, Maestro graciosísimo y Pastor misericordioso, porque yo soy tu ovejita, aunque indigna. Mas como el deseo de los hombres santos, cuando Dios tarda en darles oído, se enciende en mayor amor y mérito. Cristo bendito se fue por aquella senda sin escucharle y sin decirle una palabra. El hermano Juan entonces se levantó, corrió detrás y se le echó de nuevo a sus pies, deteniéndole con santa importunidad y suplicándole entre lágrimas devotísimas: «Oh Jesús dulcísimo, ten misericordia de este pobre atribulado. Escúchame por la abundancia de tu misericordia y por la verdad de tu salvación, y devuélveme el gozo de tu rostro y de tu mirada de piedad, ya que de tu misericordia está llena la tierra entera». Y Cristo se marchó todavía sin decirle palabra y sin darle consuelo alguno. Se portaba con él como la madre con el niño cuando le hace desear el pecho y le hace ir detrás llorando para que luego lo tome con mayor gana. Entonces el hermano Juan, con mayor ardor y deseo, fue en seguimiento de Cristo. Cuando le alcanzó, Cristo bendito se volvió a él y lo envolvió en una mirada llena de gozo y de gracia, y abriendo sus brazos santísimos y misericordiosísimos, lo abrazó con gran ternura. En el momento que abrió los brazos, el hermano Juan vio salir del santísimo pecho del Señor rayos maravillosos que inundaron de luz todo el bosque y a él mismo en el alma y en el cuerpo. El hermano Juan se arrodilló a los pies de Cristo y Jesús bendito le tendió benignamente el pie para que lo besase, como la Magdalena. El hermano Juan, tomándoselo con suma reverencia, lo bañó con tantas lágrimas que parecía verdaderamente otra Magdalena, y le decía devotamente: «Te ruego, Señor mío, que no tengas en cuenta mis pecados, sino que por tu santísima pasión y por la efusión de tu preciosa sangre, resucites mi alma a la gracia de tu amor, porque es tu mandamiento que te amemos con todo el corazón y con todo el afecto, un mandamiento que nadie puede cumplir sin tu ayuda. Ayúdame, pues, amadísimo Hijo de Dios,
y haz que yo pueda amarte con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Y como el hermano Juan permaneciera así, repitiendo estas palabras a los pies de Jesús, fue escuchado por él y recibió de él la primera gracia, o sea, la gracia de la llama del divino amor, y se sintió totalmente renovado y consolado. Al experimentar que había vuelto a él el don de la divina gracia, comenzó a dar gracias a Cristo bendito y a besarle devotamente los pies. Levantóse luego para mirar al Salvador cara a cara, y Cristo le dio a besar sus santísimas manos. Cuando se las hubo besado, el hermano Juan se acercó y se estrechó contra el pecho de Jesús y abrazó y besó el sacratísimo pecho, y también Cristo le abrazó y le besó a él. Mientras duraban estos abrazos y besos, el hermano Juan percibió tal fragancia divina que todas las esencias aromáticas del mundo reunidas juntas hubieran parecido malolientes en comparación de aquel perfume. Y el hermano Juan quedó con él totalmente arrobado, consolado e iluminado, y ese perfume permaneció en su alma durante muchos meses. A partir de entonces, de su boca abrevada en el manantial de la divina sabiduría junto al sagrado pecho del Salvador, salían palabras maravillosas y celestiales que transformaban los corazones de quienes las oían y hacían mucho fruto en las almas. Y en la senda del bosque en que se posaron los benditos pies de Cristo, lo mismo que en un amplio radio alrededor, sentía el hermano Juan aquella fragancia y veía aquel resplandor cada vez que iba allí mucho tiempo después. Vuelto en sí, el hermano Juan, después de la visión y desaparecida la presencia corporal de Cristo, quedó tan lleno de luz en el alma, tan abismado en su divinidad, que aun no siendo hombre de letras por el estudio humano, con todo, sabía resolver y declarar las cuestiones más sutiles y elevadas sobre la Trinidad divina y los profundos misterios de la Sagrada Escritura. Y muchas veces después, hablando ante el Papa y los cardenales, ante reyes y varones, ante maestros y doctores, dejaba a todos estupefactos con sus altas palabras y con las profundas sentencias que salían de su boca. En alabanza de Cristo. Amén. Capítulo 50. Cómo, diciendo misa, el hermano Juan de Alberna, el día de difuntos, vio que muchas almas eran liberadas del purgatorio. Celebraba una vez la misa el hermano Juan el día siguiente a la fiesta de todos los santos por todas las almas de los difuntos, como lo tiene dispuesto la Iglesia, y ofreció con tanto afecto de caridad y con tal piedad de compasión este altísimo sacramento, el mayor bien que se puede hacer a las almas de los difuntos por razón de su eficacia, que le parecía derretirse del todo con la dulzura de la piedad y de la caridad fraterna. Al alzar devotamente el cuerpo de Cristo y ofrecerlo a Dios Padre, rogándole que por amor de su bendito Hijo Jesucristo, puesto en cruz por el rescate de las almas,
tuviese a bien liberar de las penas del purgatorio a las almas de los difuntos creadas y rescatadas por él. En aquel momento vio salir del purgatorio un número casi infinito de almas, como chispas innumerables que salieran de un horno encendido, y las vio subir al cielo por los méritos de la pasión de Cristo, el cual es ofrecido cada día por los vivos y por los difuntos en esa sacratísima hostia, digna de ser adorada por los siglos de los siglos. Amén.